¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Nervo Studio, les habla su amigo Jonas y estamos ya en el segundo capítulo de este mini curso de modelado 3D dentro del programa de AutoCAD y hoy vamos a ver temas muy importantes como lo es el análisis de objetos 3D y la forma de solucionar archivos que nos llegan y que no son nuestros y que necesitamos modelar. Así que vamos a iniciar. De entrada, aquí tenemos ya unos elementos que acabo de generar. Básicamente he generado un rectángulo o un cuadrado de 5 por 5 y lo he extruido en 15 unidades y luego lo he copiado y lo he colocado de esta forma. Vamos a trabajar con el primero, es un elemento ya 3D. Pueden ver que estoy trabajando en el modo básico de AutoCAD y tenemos este detalle. Una vez que seleccionamos un elemento en 3 dimensiones, es muy importante ver su estructura. Como dije, es un elemento que mide 5 por 5 con una altura de 15 unidades. Al seleccionarlo, vemos que aparece una especie de vértices en el objeto. Cada uno de ellos yo lo puedo seleccionar y puedo alterar la forma que puede tener todo ese elemento. Esto va a ser muy importante a la hora de trabajar con esto, porque posiblemente esto te ayude como referencias para moverlos a otro sector si tienes guías. En este caso solamente es para el ejemplo, voy a dar control Z y recordemos que los cuadraditos, vamos a ver que tenemos tres tipos de gizmos, vamos a llamarle así. Vértices con forma cuadrada, que básicamente son los vértices de los objetos, la base del objeto primario del cual se extruyó, y luego tenemos dos flechitas, una que me indica la altura en la que quiero yo ese elemento y esta otra que me indica una especie de reducción hacia la última cara del elemento, pero en este caso no lo voy a hacer, solamente para ejemplo. Quiero que vean toda la estructura que tenemos por aquí. Entonces sabemos que este tiene 15 unidades, pero ¿qué pasa si luego nos equivocamos y resulta que no eran 15, eran 12 unidades? ¿Tengo que eliminarlo? No. Gracias a estos gizmos yo puedo solucionarlo. Puedo darle clic al icono de la altura. Podemos ver que ahí me aparece directamente que son 15. Si yo le doy clic, la altura ya está editable y yo lo puedo escribir. Le quiero decir, mira, ya no son 15 unidades, ahora son 12 y le doy enter y se soluciona fácilmente. Le vuelvo a dar clic y ahora le digo no eran 12, eran 20. Doy enter y se soluciona fácil. De esta forma podemos trabajar nuestro elemento. Ahora, ¿cómo trabaja este? Le doy clic y me va a pedir un ángulo. ¿Cuántos grados quiero yo generar respecto desde la cara superior hacia la cara inferior, que es donde empieza nuestro elemento? Le voy a decir que quiero 5 grados y ahora he generado este bonito elemento. Puedo empezar a editarlo ya sea a través de los puntos medios o de las esquinas y empiezo a modificar un rectángulo o un prisma que tenía y lo he empezado a modificar de esta forma. Voy a ir al elemento, vamos a ver, no lo tenía por aquí, mostrar la pestaña de visualización. Voy a decirle que quiero utilizar la vista conceptual y aquí tenemos este otro elemento. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero unir dos formas? Vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos dos formas independientes y vamos a unirlas. Para ello voy a utilizar el comando uni. Recordemos que estamos utilizando la versión nativa de AutoCAD, es decir, su versión en inglés. Le decimos unión y ahora me dice seleccionen los objetos a unir. Voy a seleccionar ambos, obviamente, y le voy a dar enter. En el momento que yo doy enter, tenemos ventajas y desventajas de este elemento que acabamos de generar. La ventaja es que hemos generado un nuevo elemento a partir de dos o más elementos. La desventaja es que pierde completamente sus vértices de edición. Entonces, como podemos ver aquí, ya nada más aparece un rectangulito, un cuadradito de color azul y el gizmo de movimiento. Pero básicamente este cuadradito también es un icono o gizmo de movimiento. Si yo lo selecciono, lo único que puedo hacer es desplazarlo sobre el área de AutoCAD y no puedo yo empezar a manejar los vértices o su altura. Así que es muy importante, recuerden que si queremos unir figuras,
ya debemos establecer tanto su forma como su altura, porque después de ello no vamos a poder cambiar sus unidades. Entonces esa sería la desventaja. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a seleccionar por aquí, voy a darle clic y le voy a decir que sean 5. Y este también le voy a dar clic, le voy a decir que también sean de 5. Ok. Sin embargo, voy a dar escape, selecciono este elemento, voy a mover este elemento hacia arriba, activar el ortogonal con F8. Ahora necesito sustraer elementos. Vamos a seleccionar o vamos a colocarnos en esta posición y voy a utilizar el comando SU, sustracción. Una vez más, versión nativa del programa, doy enter y me dice seleccione objetos, pero no me dice cuál. Antes AutoCAD me decía que seleccionara yo el objeto que se iba a quedar, es decir, el objeto raíz, y después seleccionara yo los objetos que iban a ser parte de la sustracción. Vamos a ver si todavía sigue funcionando así. Le doy clic a este elemento, doy enter y luego selecciono estos dos, doy enter y sí, sigue funcionando, solamente que aquí en las opciones del comando ya no aparece dicha fórmula. Y vean que he generado un elemento nuevo, ya le hemos hecho algunas perforaciones, pero nuevamente y al igual que la unión, la sustracción también pierde en todo momento su capacidad de edición con sus vértices. Entonces, al igual, una vez más, que la unión, es muy importante que si vamos a sustraer algún elemento, ya debe tener su forma, sus unidades y su colocación respectiva. Entonces, eso es muy importante para trabajar con modelado 3D. ¿Por qué hemos mencionado todo esto? Bueno, si es un proyecto nuestro y si sabemos trabajar organizadamente, no vamos a tener ningún problema al momento de generar un modelado 3D de nuestros proyectos. Pero si tú trabajas con clientes, si tú trabajas para una oficina, si tú trabajas para un jefe, o si alguien te encarga un proyecto 3D y te dice, fíjate que ya tengo el plano, necesito nada más que me hagas el modelo 3D. Tú dices sí, confiado en que posiblemente esa persona trabaje igual que tú, pero sabes perfectamente en tu interior que eso no es así y empiezan los problemas. Para ello tengo cuatro ejemplos que creo yo son los más comunes cuando trabajamos con proyectos que no conocemos. Aquí tengo el plano número 1, que es un plano de una vivienda muy sencillo. Podemos ver que tiene mobiliario, que tiene ejes, que tiene cotas, que tiene hatch, que tiene textos, en fin. Y nos encargaron modelar este proyecto, pero para poderlo hacer yo necesito limpiar este proyecto. No necesito los textos, por ejemplo, para hacer el modelo 3D. No necesito las cotas para hacer el modelo 3D si ya tengo una referencia de altura o un alzado. No necesito los hatch porque los hatch no se ven en 3 dimensiones. Entonces necesito empezar a limpiar este plano y empiezo a revisar, por ejemplo, si este plano tiene capas. Resulta que no. Muy bien, entonces no puedo apagar capas. Perfecto, entonces ¿cómo puedo hacer para limpiar este elemento? Lo que hace mucha gente siempre es seleccionar e ir borrando todo lo que no necesita. Yo no lo aconsejo siempre y cuando tengamos este primer ejemplo, en donde no tenemos capas y no tenemos organizado absolutamente nada y hemos trabajado todo, absolutamente todo sobre una sola capa y no hemos organizado nuestro proyecto. Entonces, ¿qué hacemos para limpiarlo? Bueno, sí podemos eliminarlo, pero también sería muy tedioso estar seleccionando todas las cotas de todo el proyecto, todos los hatches de todo el proyecto, hasta poder quedarme únicamente con los muros, que son los que voy a levantar, y las superficies o los niveles de suelo. Entonces, vamos a utilizar un comando que me va a servir de mucho y me va a ahorrar muchísimo tiempo para poder limpiar este plano y empezar a levantarlo. Este comando se llama filter. Vamos a activarlo así tal cual se oye, filter. Su icono es como una especie de embudo. Vamos a darle
Enter y me va a aparecer esta ventanita en donde yo puedo seleccionar el tipo de filtro que voy a hacer para limpiar mi plano. Por defecto viene la opción 3D Face, pero si yo despliego las opciones, vemos que tenemos un montón de opciones las cuales puedo usar y tener ventaja de ello. Por ejemplo, no quiero los textos en mi proyecto, así que como no existe una capa, no existe un color determinado, no existe nada que me pueda asegurar que puedo seleccionarlos todos a la vez, entonces voy a utilizar este método y voy a ir a la parte de texto. Vemos que tenemos texto en cuestión de altura, en posición, en rotación o en estilo de texto. Yo voy a utilizar texto en general y es muy importante que una vez que seleccione el filtro, agregarlo a la lista y va a aparecer dentro de esta área y le voy a decir aplicar. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a seleccionar todo el proyecto y una vez que seleccione todo el proyecto voy a dar clic derecho y todo lo que está en azul en este momento es texto del proyecto. Ahora sí lo elimino y he borrado todo el texto del proyecto. He limpiado un poco mi proyecto. Nuevamente voy a utilizar el filter y es muy importante que cuando lo vayamos a utilizar para otro detalle es muy importante eliminar el que ya usamos. Le decimos delete, ahora sí está limpio y le digo que voy a utilizar hatch. Quiero borrar hatch de este proyecto, lo agrego a la lista, lo aplico, selecciono todo mi proyecto, doy clic derecho y aquí tenemos el hatch del proyecto, simplemente lo elimino y ya está. Desgraciadamente, como este es el primer caso, aquí lo he llamado plan U01 plano explode, es decir que todo está explotado, este hatch que tenemos por aquí o este assurado no pertenece a un hatch de AutoCAD, sino esto lo hizo una persona que no sabe trabajar, que no sabe cómo utilizar AutoCAD y nos dejó todo el trabajo pesado a nosotros. Entonces aquí ya tendríamos que empezar a borrar a la antigua, empezar a seleccionar todo lo que no necesito para el modelado hasta poder dejar limpio el proyecto para empezar a levantar. Y al decir dejar libre el proyecto es eliminar todo esto, eliminar todos los bloques, eliminar todas las puertas. Quiero quedarme únicamente con los muros y con las aberturas de las ventanas, porque eso me va a servir a levantar el proyecto. Como segundo caso tenemos el mismo proyecto, pero ahora lo tenemos con colores. Si yo empiezo a revisar el proyecto con las capas, vemos que desgraciadamente tampoco saben trabajar con capas, pero al menos dan colores. Esto puede ser una ventaja muy importante si utilizamos el filter. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos el color que está manejando. Es muy importante seleccionar una de las líneas, cualquiera, y aquí en las propiedades me va a decir, mira, está utilizando el color 50. Vamos a utilizar el filter para poder limpiar ese plano. Vamos a decirle, mira, voy a trabajar con color. Y me dice, bueno, ¿qué color vas a utilizar? Vamos a seleccionar el color y vamos a buscar el color 50 de AutoCAD. Aquí me dice, vean que mientras yo voy colocándome dentro de esta paleta de colores, en esta parte aparece el número del color. Aquí tenemos el 50 o lo podemos escribir, le damos OK, aquí aparece, agregar a la lista, color 50, aplicamos, selecciono todo mi proyecto, doy clic derecho y elimino. Vean que todo lo que estaba en amarillo se ha eliminado perfectamente bien. Y así podemos generar todo, pero ojo, primero hay que saber el color. Aquí tenemos el 244, vamos a eliminarlo, que corresponde a lo que son las cotas. Filter una vez más. Recuerde, muy importante seleccionar este y eliminarlo. Una vez más voy con color, selecciono, es el 244, a ver dónde tenemos el 244, 248, aquí está, 244, le damos OK, agregar a la lista, muy importante, aplicar, seleccionamos, clic derecho y eliminamos. Y vean que de esta forma empezamos a limpiar nuestro proyecto
mucho más rápido gracias a que al menos le colocaron colores al proyecto. Este sería el segundo ejemplo de cómo solucionar proyectos de este tipo. Vamos con el tercero, que ya es un poquito más, podemos decir, avanzado. Si revisamos las capas, al menos esta persona ya maneja dos capas, una que trabaja el mobiliario y otra que trabaja moretes, pero vamos a suponer que no trabaja mobiliarios y quiero yo empezar a borrar todos estos elementos que son bloques. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, de la misma forma, filter, desplegamos las opciones, buscamos la opción block, aquí está, block, lo agregamos a la lista, aplicamos, seleccionamos todo mi proyecto, doy clic derecho y elimino todos los bloques. Y así de fácil se ha eliminado todo esto y ya sabemos cómo eliminar cotas, también lo podemos hacer, filter, elimino en este caso el último objeto, voy a cotas, no aparece como cotas sino como dimension, agregamos a la lista, aplicamos, selecciono todo mi proyecto, doy clic derecho y elimino y listo, empiezo a limpiar más mi proyecto. Como pueden ver, son formas muy rápidas de limpiar proyectos. Lo más ideal sería trabajar con capas y para eso tenemos el cuarto y último ejemplo de este video, en donde ya tenemos el mismo proyecto pero ya generado con capas. Afortunadamente esta persona ya le agregó capas incluso en exceso para que nosotros podamos trabajar todo el proyecto. Empezamos a quitarle todo lo que no necesitamos, nos libramos mucho de algunos molestos detalles como los textos, empezamos a eliminar vegetación, plantas, todo lo que yo no necesito en mi proyecto lo puedo eliminar. Tenemos por aquí proyecciones que no necesito, tenemos ¿qué más? Puertas no las necesito. Y este, por ejemplo, ya estaría limpio, completamente limpio para empezar a trabajar. Lo único que vemos que aquí tenemos un hatch. Ya sabemos que con el comando filter podemos seleccionar hatch por aquí. Tenemos hatch. Lo agregamos, lo aplicamos, selecciono todo mi proyecto, doy clic derecho y elimino. Perfecto, y ya a partir de aquí yo puedo empezar a trabajar con el comando boundary. Vamos a acercarnos al proyecto, vamos a ver que son líneas independientes, hay que cerrar, utilizo boundary, doy enter, doy un clic por aquí, doy un clic por acá, otro clic por aquí, doy enter. El boundary siempre se va a superponer sobre el objeto original y se va a generar con la capa que tenga yo seleccionada. Yo puedo seleccionar estos tres elementos, decirle extrude y le voy a decir que quiero 3 metros de altura y ya tenemos este bonito elemento, el cual vamos a ver un detalle que si yo selecciono este puedo modificarlo y eso es gracias a los vértices de edición que tiene cada elemento y ya empezamos a ver el proyecto con un estilo visual distinto. E incluso podemos darle perspectiva. Vamos a hacer doble clic. Aquí tenemos nuestro proyecto, anda por acá. A ver. Ok, aquí está nuestro proyecto. Y es de esta forma es como empezamos a modelar nuestros primeros proyectos dentro de AutoCAD. Recuerda que si te gusta esta serie de mini cursos en AutoCAD, puedes construir tu like en la parte de aquí abajo. Esto es muy importante ya que después de 10 likes subimos el siguiente video. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.